Padre, te damos gracias, Señor, como cada tarde que nos toca el privilegio de subir aquí. Gracias, Padre, porque tú nos permites acercarnos a tu palabra, Señor, porque tú has utilizado, Señor, palabras santas para guiar a pecadores, Señor. Así te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta tarde, que nuestro corazón, Señor, esté preparado para recibir tu palabra, tu orientación, tu dirección, Señor. Que tú seas nuestro refugio, Padre, en cada cosa que digamos, Señor, y que no nos anclemos, Señor, en filosofías humanas, Padre, o en vanas palabrerías. Bendice esta congregación, Señor, bendice a cada uno de los que están aquí presentes, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, acompáñenme por favor a la carta de los Gálatas, capítulo 2. Vamos a continuar con el estudio de la carta de los Gálatas, y hoy vamos a aprender lo que tiene que ver con la defensa del Evangelio. Gálatas capítulo 2 nos dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pues bien, hermanos, como vimos la última vez, a Pablo se le estuvo acusando. Habían dos acusaciones contra Pablo. La primera era acusándolo de que él era un impostor, que él no reunía los requisitos como apóstol. Y lo segundo, respecto al evangelio que él predicaba. Y es que Pablo no conoció a Jesucristo en persona mientras Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal. Y ese era uno de los argumentos principales que utilizaban ciertos grupos en contra de Pablo. Pero sí, Pablo, como mostró en el capítulo 1, Pablo fue llamado por Jesucristo personalmente cuando iba camino de Damasco, y Pablo fue comisionado por Jesucristo personalmente también para la obra del ministerio a los gentiles. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver que Pablo ahora enfoca su defensa a lo que es el evangelio en sí. Y para esto Pablo narra un episodio que fue su segunda visita a Jerusalén y los resultados de esta. Y nosotros en esta tarde lo que vamos a hacer es tomar esta situación, este evento, para ver a partir de este evento cómo nosotros aprendemos a defender el evangelio que profesamos. Y lo primero que tenemos que ver es que para defender el evangelio tienes que depender de Dios en todo el proceso. Para ubicarlo en contexto, cuando Pablo se convierte, Pablo se queda en Damasco predicando en toda esa zona. Es perseguido, tuvo que ser bajado por una pared, una cuerda, tuvo que ser bajado en una canasta. Y luego entonces Bernabé busca a Pablo y lo lleva, luego que él va a Jerusalén, lo lleva ante los apóstoles. Y a partir de ahí Pablo empieza a mostrar su conversión. Pero eso trajo disgusto en la iglesia. Y Pablo es enviado a Tarso para la obra de seguir por allá en el ministerio. Y Pablo no había regresado a Jerusalén hasta este momento. Entonces vemos aquí que en el versículo 1, Pablo dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vemos que Pablo se pasa 14 años desde su conversión
fuera de Jerusalén, sin ningún contacto con lo que eran la cabeza de Jerusalén, pero Pablo no estaba de vacaciones, Pablo estaba trabajando en la obra misionera que Dios le había encomendado. Y vemos que cuando él vuelve a Jerusalén, vuelve con Bernabé y Tito. Pero nos dice aquí que él subió según una revelación. ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Que Pablo fue a Jerusalén porque el Espíritu Santo fue quien lo comisionó para ir a Jerusalén. Entonces la primera característica para uno poder defender al Evangelio de Dios, dependiendo de Dios en todo el proceso, es que primero debemos ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra que utiliza aquí como revelación es apocalipsis, que significa revelación traducido al español. Y vemos que Pablo fue una persona que durante todo su ministerio se mantuvo siendo guiada por el Espíritu Santo, que debe ser siempre nuestro aspiracional. Y vemos aquí que en Hechos 13, la primera misión de Pablo es enviado por el Espíritu Santo. Recordemos que Pablo estaba en Antioquía, donde lo había buscado Bernabé para que le acompañara en la obra en Antioquía, que estaba creciendo bastante. Y entonces Pablo está ahí, y de ahí es que es enviado a la primera misión. ¿Pero quién lo envía? No lo envía una carta de Pedro, una carta de nadie, lo envía, Señor, el Espíritu Santo se presenta en una reunión de ellos y lo manda a apartar a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Vemos que en Hechos 16, vemos que Pablo quiere predicar en Asia y es el Espíritu Santo que se lo impide. Entonces vemos aquí como una obra que es buena, a la cual Dios nos ha mandado, sin embargo, Dios de vez en cuando nos dice, espera, no te toca a ti o no es tu momento. Y en este caso vemos cómo Pablo, cuando va a predicar a Asia, es detenido por el Señor y luego entonces es mandado a predicar a Macedonia. Le llega una visión de un varón macedonio y Pablo es enviado a Macedonia a predicar. Entonces vemos acá que la vida de Pablo era una vida que estaba siempre guiada por el Espíritu Santo. Y ese debe ser el primer aspiracional si queremos tener una buena defensa del Evangelio. Y lo segundo que debemos ver en este pasaje es que debemos hacerlo en el tiempo de Dios. Pablo tenía, como dijo ahorita, 11 años que no iba a Jerusalén. ¿Y por qué no iba a Jerusalén? Porque no era necesario. El Señor le había provisto de todo el conocimiento para él hacer toda la obra. Pero ahora había un conflicto que se escapaba ya a resolverse fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, implicaba la esencia de lo que es el Evangelio. Y cuando el Evangelio está en peligro toda la obra de Dios para con el hombre. Entonces es en el tiempo de Dios, cuando Dios estableció que Pablo fue a Jerusalén, sin pensar, y posiblemente tendría quizás cierto temor en su corazón como humano al fin, porque todo lo que llegaban de Jerusalén, llegaban diciendo que la enseñanza que Pablo estaba dando había que cambiarla. Y posiblemente Pablo iba a llegar a Jerusalén y en su corazón pensaba quizás que iba a ser un mal momento. Él tenía el recuerdo de lo que le había pasado a Esteban porque él participó. Él sabía lo que le había pasado a Jacobo porque él también tenía la noticia de eso. Entonces él sabía lo que le podía pasar con llegar a Jerusalén. Sin embargo, como era un mandato de Dios, Pablo no tuvo ningún temor en ir. Y vemos en el versículo 2 que también debemos actuar prudentemente. Vemos acá que él se reúne en privado con los que tenían cierta reputación. Y cuando vemos más adelante, por la lectura que tuvimos ahorita, vemos que se está refiriendo a los apóstoles. Él se reúne con los apóstoles en privado y le expresa lo que él está predicando. No porque él tuviera ninguna duda, porque él lo mandó el Señor Jesucristo. O sea, él estaba instruido por el Señor Jesucristo, sino porque él necesitaba que ellos entendieran de primera mano qué era lo que estaba pasando en las provincias, qué era lo que estaba pasando en las demás zonas donde él estaba haciendo la obra del ministerio. Entonces vemos aquí una persona que actúa prudentemente. Él pudo haber llegado y empezar inmediatamente a hablarle a todo el mundo de las falsas acusaciones y los maltratos que él estaba recibiendo. Sin embargo, él no hace eso, sencillamente él va a un grupo selecto. Pero hay algo que él hace que nos debe enseñar mucho a nosotros, y es la compañía que él lleva. Él lleva varones cristianos, no lleva varones neófitos, no lleva personas que podrían reaccionar con ira, sino que llevan personas que por su relación con él
tenían mucho que testificar en favor de lo que Pablo iba a hablar. Y vemos acá que él va acompañado en el versículo 1 con Bernabé, llevando también consigo a Tito. Pero ¿quién es Bernabé? Sabemos quién es Bernabé porque Bernabé empieza a aparecer en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, donde dice que Bernabé, cuyo nombre era José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita, o sea, era descendiente de la tribu de Leví, natural de Chipre. Y vemos aquí en el versículo 4:37, para que vayamos viendo un poquito del carácter de Bernabé, que te dije, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es parte del hecho que se narra en este capítulo, donde las personas empezaron a vender sus propiedades y lo llevaban a la iglesia para que la iglesia la distribuyera entre las necesidades de los demás. Y vemos en el capítulo 5, que ahí es donde ocurre aquel incidente con Ananías y Zafira, que quieren utilizar estas obras para ganarse el favor del pueblo. Pero vemos que Bernabé no es así, sino que él lo hizo de corazón. Vemos que luego aparece Bernabé de nuevo en el capítulo 9, versículo 26, donde es Bernabé quien introduce a Pablo a los apóstoles, como dije ahorita. Y vemos acá que cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé es una persona que tiene buena reputación, que tiene buen testimonio, y es la persona que aquí, desde este momento, está trabajando en la obra de Pablo. Aquí él está respaldando y está avalando a Pablo. Todas las personas justificadamente tenían miedo de Pablo porque sabían quién era ese caballero y las cosas que había hecho. Vemos que luego que Pablo va a Tarso, la iglesia nace en Antioquía, empieza a crecer, y la iglesia de Jerusalén manda a Bernabé a ver qué es lo que está pasando allá. Bernabé ve lo que está pasando, cómo Dios está obrando a través de los gentiles, y es Bernabé entonces el que va y busca a Pablo a Tarso y lo lleva a Antioquía, y Pablo a partir de ese momento forma una mancuerna con Bernabé y empiezan a trabajar juntos. Entonces vemos acá que para conocer un poquito más de Bernabé, que ya dijimos que fue quien buscó a Pablo a Antioquía, miren cómo dice el capítulo 11 de Hechos, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una multitud fue agregada al Señor. Ahí vemos como las características que tenía Bernabé, y esa fue la persona que acompañó a Pablo en esa misión. Bernabé también se le estaba jugando, porque Bernabé habían pasado tantos años y posiblemente ya la gente estaba un poquito desconectada de lo que había sido la obra de Bernabé en Jerusalén. Y vemos que también, como dije ahorita, Bernabé es quien hace el primer viaje misionero con Pablo. Y a pesar de que vinieron unos disgustos en el segundo viaje, la relación entre ellos siempre fue muy buena. Y ese personaje tenía mucho que aportar. ¿Por qué? Porque Bernabé era una persona conocedor de las Escrituras, que tenía un testimonio ante el pueblo judío de que era una persona en realidad devota, y vemos que esa persona tenía mucho que aportar en la defensa de Pablo por esas razones. Además, siempre estuvo con Pablo. Pero el otro personaje interesante y es Tito. Tito es alguien que acompaña a Pablo, pero Tito viene siendo como un trofeo que Pablo lleva para que vean lo que Dios puede hacer en las personas. Tito era una persona gentil. Tito no estaba circuncidado. Era una persona que siempre había acompañado a Pablo en cada una de las obras que estaba haciendo. Y vemos que Tito era alguien que había crecido muchísimo en la gracia de Dios. Tito se había convertido por la predicación de Pablo, pero vemos en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo refiriéndole a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, la isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, estamos hablando aquí de Tito, no era cualquier personaje. Era una persona que Pablo le había dejado para que corrigiese lo deficiente. En pocas palabras, era una persona que conocía de las Escrituras y que estaba corrigiendo, trabajando en una iglesia, ayudando a esa iglesia a crecer espiritualmente. Y Tito no se había circuncidado.
Y vemos lo otro es que también estaba estableciendo ancianos. Ese es un ministerio que no lo puede hacer cualquier persona. Me quedé sin voz. Entonces vemos acá que él tenía que corregir lo deficiente y también tenía que establecer ancianos. O sea, que estaba tomando privilegios y responsabilidades que no lo podía hacer cualquier persona. Entonces vemos aquí que Tito era un testimonio viviente de lo que Dios podía hacer con las personas, independientemente de cuál sea su origen, raza o trasfondo con el cual haya llegado. Y eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a presentar, a defender el Evangelio, debemos tomar en cuenta, además de la doctrina, lo que el Evangelio ha hecho en las personas, lo que el Evangelio ha hecho con personas que sencillamente no eran creyentes, conociendo del Señor y mostrar cómo el Evangelio ha ido transformando a esa persona a través de toda su vida. El segundo punto que vamos a ver aquí está en los versículos 3 al 5. Gracias, hermano. Y es que para defender el Evangelio tienes que estar dispuesto a soportar a las presiones de los grupos. Siempre van a haber grupos que van a estar contrarios a lo que tú piensas. Y eso no es ningún problema, siempre y cuando ese grupo esté de acuerdo a la Biblia y tú seas el que esté equivocado. Pero cuando tú tienes la razón y ese grupo esté equivocado, independientemente del número, independientemente de la reputación, independientemente de la posición, tú tienes que mantener tu postura, porque es una postura bíblica. Nosotros nos guiamos por la Biblia y no por la gente. No somos un partido político donde la mayoría es la que se impone, sino que lo que se impone aquí es la palabra de Dios. Y si solamente un hermano tiene la razón, a ese hermano es a quien hay que darle su razón. Y vemos aquí en el versículo 3 como nos dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Había un grupo llamado los judaizantes, que lo que ellos propugnaban y el trabajo de ellos era ir a las iglesias a enseñar que el Evangelio de la gracia de Cristo se quedaba cojo si solamente actuaba por fe, sino que tenía que haber una obra, y era la obra de hacerse judío en la práctica, lo cual empezaba con la circuncisión y con las demás prácticas judías. O sea que lo que están ellos introduciendo aquí son nuevos elementos que van más allá de lo que es el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia enseña que somos por gracias, somos salvos, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, lo cual es por fe y no por obra para que nadie se gloríe. Una forma clara de que es Dios el que hace la obra en nosotros para que todo sea en base a Dios. Y vemos aquí, como nos dice en el versículo 2, debes aferrarte a lo que dice la palabra de Dios sobre el asunto de lo que se trate. Nosotros no podemos claudicar en cuanto a las enseñanzas de Dios. Tito, por ser gentil, no tenía que circuncidarse. La circuncisión fue algo que se dio a Abraham y su descendencia, como lo vemos en Génesis 17. No era algo que teníamos que hacer nosotros, las personas que no somos descendientes de Abraham. Y ahí nos podemos preguntar, es la pregunta que siempre surge cuando se estudia este pasaje: ¿qué pasó con Timoteo? ¿Por qué Pablo en el capítulo 16 manda a circuncidar a Timoteo, que no se había circuncidado? Porque Timoteo, su padre, era griego y esas cosas al padre le daban par de tres. Lo que pasa es que Timoteo era hijo de madre judía y por lo tanto debía ser circuncidado. Y por eso Timoteo es circuncidado en el capítulo 16 de Hechos, no lo narra ese evento. Sin embargo, a Tito, bajo ninguna circunstancia se permitió que se circuncidara. Si Tito hubiese sido circuncidado ahí, quedaba el precedente para que todo el mundo tuviese que circuncidarse, incluyendo el hermano Oscar. Pero lo más importante no es eso, sino que ya Oscar iba a confiar en que como él es circuncidado, ya él es salvo, y no iba a confiar en la gracia de Cristo y en la obra de Cristo. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que lo vemos en este pasaje, es que no todas las personas que están en una iglesia son cristianos. Por lo tanto, no todo lo que la persona dice dentro de una iglesia es palabra de Dios.
Vemos aquí que había unos falsos hermanos introducidos a escondidas. Y cuando hablamos de escondida, a mí lo que me llegó a la cabeza inmediatamente fue la parábola del redil. Cómo el ladrón entra a escondida para robar, para asaltar y para matar. Sin embargo, el verdadero cristiano entra a través de la puerta, que es Jesucristo. Entonces los falsos hermanos llegan a las iglesias amparados en su propio yo para hacer lo que ellos consideran que debe ser la iglesia y no lo que Dios ha mandado que se haga en la iglesia. Y los falsos hermanos tienen una característica, y es que también son muy laboriosos, porque el falso hermano quiere utilizar su desempeño como un mérito para escalar en la iglesia, y no sencillamente respondiendo a lo que Dios ha puesto en su corazón como un don para ejercerlo en la iglesia. Entonces, el falso hermano responde a Satanás, y lo que busca es destruir a la iglesia. Y vemos que estas personas se movían de Jerusalén y se iban a largas distancias para llevar contienda, para llevar división, para crear desasosiego a esas personas que tenían muchísimos años sirviendo al Señor, transformadas por el Evangelio de Dios. Sin embargo, ellos llegaban con un nuevo evangelio, entre comillas, y eso llevaba desasosiego, y fue lo que motivó que se produjera lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Entonces vemos acá que tenemos que tomar en cuenta esto. Los falsos hermanos están en las iglesias, y la única manera de poder identificar a un falso hermano es colocándolo a la luz de la palabra de Dios, si está viviendo conforme a la palabra de Dios o si es un hipócrita. Porque el falso hermano es un muy buen cristiano el domingo, pero el lunes en su negocio, el lunes en su trabajo, el falso hermano sencillamente se convierte, y cuando nadie lo ve es capaz de cualquier cosa. Lo vemos a diario, noticias de personas que de una iglesia están explotando a los feligreses económicamente, explotación sexual, abuso de poder y todo ese tipo de cosas. No sale de alguien que tiene el Espíritu Santo morando en él. Esas son personas que son falsos hermanos y que por su verborrea o por su protagonismo engañaron a la iglesia y lograron colocarse en posiciones a partir de las cuales abusaron de aquellas personas que por falta de conocimiento bíblico, porque esa es la razón, son arrastradas por esas personas. Y hay que tomar en cuenta acá que cuando Pablo dice que ni por un momento accedieron, es porque al pasar ese proceso, lo que estaba en juego era el evangelio mismo. O sea, toda la obra de Cristo estaba en juego en ese simple acto de la circuncisión. Agregar el ritual de la circuncisión era negar la eficiencia, la eficacia del evangelio de Cristo. O sea, el evangelio de Cristo más algo ya es un evangelio que no funciona. Siempre se ha dicho que menos es más, ¿verdad? Como que lo que mucho abunda no hace daño. Sin embargo, en el evangelio no funciona así. El evangelio tiene una medida, y es a esa medida a la cual debemos ajustarnos nosotros. Agregar un ritual como ese de la circuncisión equivale a negar la gracia de Dios y pasar a la justificación por las obras. Ya es por mérito, hermanos. Inmediatamente es porque te circuncidaste, inmediatamente es porque tú hiciste esto o aquello. Ya esto es por mérito y no por la obra de Cristo. Y eso lo encontramos en las religiones, lo encontramos en todas las religiones prácticamente, encontramos esto. Podemos tener, por ejemplo, hay el movimiento judío mesiánico. Ellos dicen que son salvos por Jesucristo, dicen que creen en Jesucristo, pero apelan a que la gente debe hacerse judío para ser salvos. Estamos hablando en el siglo XX, no estamos hablando de 2000 años atrás, estamos hablando ahora. Hay un movimiento bastante fuerte de personas que consideran que ser salvo por la gracia de Cristo no es suficiente y que tienen que someterse a toda la rigurosidad de la religión judía, del judaísmo, para ellos ser salvos. Y hasta las trompetas tocan ellos, el chofar, como le dirían. Pero vemos acá también que el catolicismo nos habla de Cristo, pero descansa en las obras. Nos habla de Cristo, pero descansa en María o en los santos. Nos habla de Cristo, pero dice que alguien puede salvarse después de muerto a través de la misa que hacen los hermanos. Entonces, ¿dónde está el descanso? ¿En la obra de Cristo, en la obra redentora, o en la obra de nosotros? Y ese es un problema que tiene el catolicismo y que nunca va a resolver. ¿Por qué?
Porque cuando tú sueltas las obras, cuando tú sueltas la dependencia de la iglesia para depender de Cristo, entonces ya tú eres verdaderamente libre. Y la Iglesia Católica, como la mayoría de las religiones, lo que buscan es esclavizar a las personas que sean dependientes del grupo religioso al cual ellos representan. Es lo que pasa con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son la gente más laboriosa que hay. Usted lo encuentra cualquier día de la semana por todas las calles predicando lo que ellos consideran el Evangelio, pero sus obras son queriendo justificarse ante Dios. Hay ciertos grupos de pentecostales que piensan lo mismo. Hay grupos que dicen que la salvación llega en el momento en que la persona se bautiza, no en el momento en que cree. O sea que una persona hasta que no es bautizado, todavía esa persona no es salva. Y es que el bautismo, el estilo de canto, la vestimenta, el orden de culto, los estilos de predicación son muchas veces considerados por algunos como distintivos de lo que es una iglesia verdadera. Y ninguna de esas cosas son distintivos de lo que es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquella que vive sometida a la palabra de Dios. Recuerdo una vez que estábamos repartiendo tratados en el Nacional de la 27 de febrero y alguien ve a Rosana repartiendo tratados y se acerca. Muy buen trabajo lo que ustedes están haciendo, pero no deberías andar en pantalones. O sea, el Evangelio es opacado ahora por un pantalón. Para él la vestimenta era lo que definía a una persona que estaba viviendo en Cristo. Y vemos en los versículos 6 al 10 que para defender el Evangelio tenemos que apoyarnos en el carácter de Dios. Dice Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Y aquí encontramos dos características del carácter de Dios. Lo primero es que Dios no hace acepción de personas. O sea, porque tú seas pastor o tú seas maestro de escuela dominical o que tú seas cualquier otro tipo de cargo que tú desempeñes, no te hace a ti, no te da a ti la palabra inefable, la palabra inerrante. Es la Biblia la que te la da y no importa quién sea quien la transmita, si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Vemos aquí que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene diferencia con que tú eras blanco, negro, judío, griego o lo que sea. Y vemos lo siguiente: los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Y saben qué expresa eso? Que los de reputación también estaban predicando el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no cambia. El mismo evangelio que se predicó hace 2000 años es el mismo evangelio que se debe predicar hoy. No podemos agregarle ni quitarle a ese evangelio. Vemos que habían pasado 14 años, sin embargo los apóstoles seguían predicando lo mismo. Cuando Pablo presenta el evangelio, ¿qué hacen los apóstoles? Sencillamente aciertan en lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque estaban en consonancia con la palabra de Dios. La norma de fe es la palabra de Dios. Vemos también aquí que un Dios eterno tiene planes eternos y un mensaje eterno. O sea, las cosas cambian, pero el evangelio no cambia. Estamos en la época donde las cosas cambian más rápido. Todo es una moda, todo es de hoy y ya mañana se olvida. Podemos mencionar, por ejemplo, Pokémon Go, donde se mencionaba hace unos 3 meses, los muchachos andaban como locos por la calle, algunos tuvieron accidentes. ¿Quién se acuerda del BB Pin? ¿Quién se acuerda de los Viper? ¿Quién se acuerda de muchísimas otras cosas que han ido quedando obsoletas? Pero el evangelio sigue siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, hermanos, si el evangelio que predicamos es el evangelio bíblico, el evangelio de que Cristo vino a la tierra porque nosotros no podíamos salvarnos y Cristo tuvo que encarnarse y dar su vida por nosotros para ocupar nuestro lugar a los fines de que colocando nuestra fe en Él seamos salvos. Ese evangelio que se predicó hace 2000 años en la cruz es el mismo evangelio que va a salvar a las personas en el día de hoy. No hay que agregarle ni quitarle absolutamente nada. Y otra cosa, debemos reconocer que hay diversidad dentro del pueblo de Dios. Vemos aquí que nos habla este pasaje de que Pedro estaba comisionado para llevar el evangelio a lo de la circuncisión y Pablo y Bernabé fueron comisionados para llevar el evangelio a lo de la incircuncisión. Vemos ahí cómo Dios utiliza los diferentes dones
para diferentes circunstancias, pero al final el Evangelio es el mismo. El Evangelio no puede cambiar por el público al que le vamos a dirigir el mensaje. Debe ser el mismo mensaje. Podríamos utilizar mejor diferentes ilustraciones, podríamos utilizar un lenguaje que sea más llano para un público en específico, pero siempre debemos recordar que el Evangelio no cambia. Y el resultado de una buena defensa siempre será la gloria de Dios. Vemos aquí que cuando Pablo expone ante los apóstoles, cuando el Evangelio es expuesto, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, lo que ellos estaban haciendo, vemos que inmediatamente Cefas, Juan y Jacobo lo que hacen es dar la mano de aprobación y decirle, sigan haciendo la obra. O sea, tenemos acá que Dios salió glorificado en esa situación. Y vemos también que los hermanos también fueron beneficiados, porque vemos aquí un llamado a compartir, un llamado a acordarse de los pobres. Entonces miren cómo ya un asunto doctrinal ahora pasó a un asunto de vida práctica. O sea, cómo ellos aprovecharon el momento, aclaran todos los asuntos concernientes a la doctrina del Evangelio e inmediatamente van a la parte práctica del Evangelio. Y una de las partes prácticas del Evangelio es ayudar a los necesitados. Nunca podemos perdernos en esto. El Evangelio que no se convierte en obra hacia aquel que la necesita es un Evangelio que se queda en palabras vacías. 2000 años de historia nos han enseñado que la gente cambia, que los hombres cambian, que siempre Dios va a levantar hombres y mujeres para defender ese Evangelio que nunca cambia. Esta es nuestra época, no es otra, esta es nuestra época. Podemos gloriarnos y hablar de las historias de Martín Lutero, podemos gloriarnos y hablar de aquellos grandes mártires, podemos gloriarnos de lo que hacía Spurgeon y lo que hacían todas esas personas, de los primeros misioneros que vinieron a República Dominicana, de lo que hizo Pablo Holles, pero esta es nuestra época. Y nosotros somos los que estamos llamados hoy a defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es otra persona. En nosotros está la responsabilidad de que el Evangelio se mantenga sin contaminación para las futuras generaciones. Que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo esto. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú, Padre, te dignaste, Señor, a rescatarnos cuando estábamos perdidos, Padre. Así te pedimos, Señor, que ese mismo Evangelio, Padre, que nos rescató, tú lo lleves, Señor, a nuestro pueblo, Señor, a nuestra gente, a nuestra familia, para que también puedan ser salvos, Señor. Danos a nosotros el valor, el coraje, Señor, la iniciativa, Padre, de llevar tu palabra a otras personas que en realidad lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu Evangelio, Padre, en todo lo que hagamos en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.